Octubre 2024. Quiero compartir una observación que he tenido recientemente con respecto al tiempo, tras haber contemplado este tema después de editar la transcripción de Mari, titulada La importancia de entender el tiempo. Es algo que he analizado por mi cuenta, y basándome en lo que hemos aprendido sobre lo que es el tiempo de nuestras amigas taijeteanas. En el video de Mari, pero no solo en este, ya que ha sido algo repetido a lo largo de los años por todas las Svarús y sus amigos, ella afirma que solo si aceptamos el tiempo como no lineal, podremos expandir nuestra conciencia. Por mucho que esté de acuerdo, hace poco se me ocurrió una idea muy fuerte y bastante contraria a la no linealidad del tiempo, y es que, analizando desde la propia definición de la palabra tiempo, dada por ellas a lo largo de los años, el tiempo siempre es lineal y no puede ser otra cosa que lineal. Tal vez sea solo una cuestión semántica y de divagaciones filosóficas, pero permítanme explicar lo que quiero decir. Para empezar, y puesto que creo que el núcleo de mi análisis se deriva de querer ser muy precisa en la adhesión a la definición de la palabra tiempo, veamos la palabra tiempo y también la palabra lineal. Empezaré por la linealidad y lo que significa para mí, ya que es más sencillo. Ser lineal significa simplemente para mí tener una secuencia, que algo tenga un antes y un después, un punto A avanzando hacia un punto B, un momento tras otro. Ahora, la propia palabra tiempo podría interpretarse de muchas maneras, pero vamos a limitarnos a lo que nos han dicho nuestras amigas de la órbita, ya que solo voy a hablar de esta definición. El tiempo, como hemos aprendido, no es una realidad o un factor externo. Fuera de nuestra propia conciencia del yo, no existe. Es lo que te da la experiencia de la vida animada, de ti animado. Eres tú animando la vida. Es un subproducto del acto mismo de ser consciente, de pensar, de ser consciente de tu propia existencia. El tiempo es la experiencia de la progresión de tus propios pensamientos, la conciencia capturada como ideas y cómo percibes cada momento. Está intrínsecamente ligado al yo. Es el yo. Sin el yo no hay tiempo, y no hay tiempo sin el yo. Además, siendo el tiempo tú, también es la conciencia del movimiento hacia adelante, ilusorio o no. El tiempo es cómo experimentas y procesas el flujo de todo. Y aquí es donde entra el punto principal de mi argumento. Todo eso en una experiencia constante de una secuencia. De hecho, creo que no puede haber una experiencia del yo como fuente punto de atención sin la experiencia de la secuencia. A mi modo de ver, es una calidad intrínseca o característica de la experiencia de un alma-identidad, incluso en niveles mucho más allá del físico. Y esa secuencia es precisamente lo que yo llamaría linealidad del tiempo, o vector. Fuera del autopercibido punto de atención de la conciencia, fuera de sí misma, el tiempo no existe, ¿verdad? Solo existe para la conciencia que lo vive y lo genera. Y esa conciencia, mientras esté funcionando a través de un nodo de alguna forma de identidad, física o no, siempre se percibirá a sí misma a través de algún tipo de vector. Después de todo, fuera del yo,
no hay tiempo en absoluto, por lo que no se puede definir como lineal o no, ya que siempre va a pertenecer solo al punto de atención que lo está viviendo. Está ligado al yo, a nada más. Y cómo lo percibe ese yo es lo único que importa aquí, aunque la secuencia parezca revuelta. Esto me lleva al siguiente punto. Se ha dicho que el tiempo no es lineal, es decir, que no fluye desde el pasado hacia el presente y hacia el futuro, sino que se expande en todas direcciones, como en una esfera multidimensional. En primer lugar, tal y como yo lo veo, el tiempo no puede fluir o expandirse en ninguna parte, punto, ya que no es una realidad exterior a la percepción del individuo. El tiempo yendo a alguna parte como un río, contigo dentro, siendo llevado por él. Tú generas el tiempo. Eres tú, este punto de atención presente que llamas tú. Es solo tu percepción la que interpreta un pensamiento tras otro como un vector, como un flujo, cómo ordena los pensamientos y las situaciones, cómo se anima a sí misma. Y puede revolver esa secuencia en todas direcciones, haciendo que el tiempo parezca semilineal o no lineal para otros que están percibiendo su propio tiempo individual, pero seguirá siendo lineal para sí mismo, para su propia autopercepción e interpretación. Seguirá teniendo su propia secuencia, su vector único. No puede ser un punto de atención consciente sin él. Para aclarar, ya que parece importante, el vector del cual hablo no es un movimiento en el tiempo, porque, repito, tu conciencia no está dentro del tiempo. Más bien, tú mismo, tu conciencia y todo lo que animas a través de ella es tiempo. Los pensamientos son tiempo. La percepción es tiempo. No hay flujo externo, solo una misteriosa secuenciación continua de un momento, siempre presente, con otro, que podríamos tomar como un flujo. Esa secuenciación es lo que da a tu punto de atención, al yo que sientes ahora mismo, la sensación de estar vivo, de ser una persona, una entidad viva. Y esa secuenciación, en mi opinión, será siempre necesariamente lineal, aunque sea solo para sí misma. Es decir, tendrá una secuencia autorrevisable. Por si no me explico bien, permítanme explicarlo con un ejemplo. Digamos que descansas en el sofá. Luego tienes un pensamiento de levantarte y lavarte la cara. Vas al baño y abres el lavabo. Se trata de una secuencia y un vector de pensamientos, situaciones. Ahora, supongamos que es posible invertir ese orden y eres consciente de que primero te lavas la cara y luego vuelves al sofá pensando que querías lavártela. El tiempo no lineal, ¿verdad? Bueno, en realidad no, ya que aunque inviertas y revuelvas el orden de esos acontecimientos, para la experiencia de la percepción individual que vivió eso, ahí seguía habiendo linealidad. Pasa esto y luego pasa esto. Una percepción de dos momentos separados. Lo que quiero decir es que por mucho que revuelvas el llamado pasado, presente, futuro, que en sí mismo también son inexistentes como factores externos, el punto de atención individual, el yo, sigue viviendo la secuencia. Y esa secuencia es su tiempo único. La cronología puede variar, dando la ilusión de que el tiempo es semilineal o no lineal, pero no para quien lo vive.
y el que lo vive es el único que importa, porque fuera de la conciencia de esa persona, el tiempo de esa persona no existe por sí mismo en absoluto en primer lugar, por lo que ni siquiera puede ser visto en términos de linealidad o no. ¿Linealidad según quién? No importa que las almas de la entrevida elijan reencarnarse en el presente, pasado, futuro, utilizando eso para demostrar que el tiempo no es lineal o es semilineal. Sigue siendo lineal para el alma que está experimentando el camino de su experiencia, porque sigue experimentando el flujo aparente, ahora y entonces, de la realidad animada. Como han dicho todas las Svarus, el tiempo es individual y es simplemente el yo percibiéndose a sí mismo. Por lo tanto, las almas que se perciben a sí mismas en el más allá y luego encarnando, sea cuando sea, perciben su tiempo y por lo tanto su secuenciación interna como lineal. Un momento fluyendo hacia el siguiente. Ahora soy Katia en 1965, luego soy Betty en 1645. No importa. Esa es su linealidad. No importa cómo les parezca a otros que ven la realidad por fechas, que es algo basado puramente en acuerdos colectivos, como sabemos de todos modos. En sí, no hay fechas. En tarjeta tampoco las hay. Y todo viaje en el tiempo no se hace por calendario, sino por mapas de frecuencia. Uno no puede viajar en el tiempo, como he dicho anteriormente, porque el tiempo eres tú. Llevas el tiempo donde quiera que vayas contigo. Es tu propia conciencia y secuenciación personal. No hay tiempo externo a través del cual viajar. Solo puedes viajar a través de la conciencia registrada, los sellos, las farolas, por así decirlo, de los puntos de atención, las frecuencias registradas como un mapa, todo sucediendo a la vez. Las animas según la dirección de frecuencia que pinches en tus ordenadores de navegación estelar, pero no viajas en el tiempo. Llevas contigo tu propio tiempo. El tiempo va contigo, ya que el tiempo eres tú, como indica la definición anterior. Por eso, en mi opinión, el propio término viaje en el tiempo puede que ni siquiera sea correcto, porque incluso si vas atrás, lo que algunos llamarían en el tiempo, la secuencia de tu propio tiempo permanecerá allí. Te seguirá y será única para ti y todavía muy lineal para ti. Llámalo tu línea temporal individual. No has viajado a ninguna parte y definitivamente no en el tiempo, como si fuera un mar a través del cual atravesar, externo a ti. Simplemente te has manifestado en otro punto de frecuencia registrado en el mapa etérico, por lo tanto, accesible para ti como viajero, en el todo ocurre en el mismo tiempo. Y aunque fueras hacia atrás o hacia el futuro, tal y como lo percibe la cronometría acordada colectivamente, tu propio tiempo mientras realizabas el viaje seguía siendo lineal, seguía teniendo una secuencia, seguía teniendo una hora y un entonces, tejiendo tu propia linealidad a través de lo que ocurriera, llevando contigo tu propio tiempo. En mi opinión, no podemos decir simplemente el tiempo es individual y luego viajar en el tiempo en una sola frase, si queremos mantener la lealtad a la definición de la palabra tiempo. El término viajar en el tiempo es solo para quienes siguen percibiendo el tiempo como algo externo
independiente de uno mismo y basado en fechas. Otro ángulo. E incluso si, en las hipótesis más descabelladas, pudieras experimentar el pensamiento final y solo entonces el originario, incluso si pudieras ir al baño y orinar y solo entonces sentir el impulso, adivina qué, eso seguirá siendo una secuencia, momentos separados. Y esa secuencia de momentos aparentemente separados es tu tiempo. Puedes mezclar el flujo animado de un lado a otro, al revés y a los lados, pero no será tiempo no lineal. Lo que sería no lineal aquí es la animación aparentemente aleatoria de unidades de información y datos sucediendo a la vez, percibida entonces por el experimentador como contraria a la realidad colectivamente registrada de pasado versus futuro. No es el tiempo lo que no es lineal, ya que el tiempo es simplemente la percepción autoconsciente del vector interno sin el cual no habría una experiencia de identidad. Lo que no es lineal aquí es la tendencia innata de la realidad misma, todo sucediendo a la vez, para afectarte en todo tipo de formas aparentemente siempre curvadas y deformadas. Como último punto, yendo más arriba, también se podría argumentar que, desde la percepción muy expandida del alma, un alma colectiva, podrías experimentar la conciencia de múltiples momentos de ti a la vez, el futuro o el pasado, múltiples versiones sucediendo al mismo tiempo, múltiples vectores siendo tú, y tú siendo consciente de todos ellos a la vez, y por tanto, realmente consciente de la no linealidad, por así decirlo, del revuelto de momentos. Sí, sabemos que así es para los seres colectivos superiores. Pero eso no quitaría la experiencia de cada uno de esos puntos individuales de atención dentro de esa alma mayor, siendo secuenciada, animada en su propio flujo personal y subjetivo de cronología. Y la experiencia del tiempo por parte de esa super alma expandida sería simultánea, todo sucedería a la vez. Y la linealidad no entraría en escena en absoluto, o en realidad podría verse como la propia línea única de esa alma de reunir experiencia, desde todas las direcciones a la vez. Pero eso ya es otro nivel de todo esto y me desviaría, aunque está conectado y es muy importante también. Para concluir, en mi observación personal, mientras exista la conciencia de uno mismo, sea cual sea el nivel de existencia, no hay forma de escapar del tiempo y, por tanto, de la linealidad del tiempo. Tiempo entendido como progresión individual de unidades de pensamiento y lo que percibimos como situaciones. Dicho esto, definitivamente no soy una experta en el tema, y solo me permito contemplar el tema basándome en lo que entiendo por tiempo y lineal. ¿Qué implicaciones tiene esta conclusión? Creo que ninguna. Es solo una divagación filosófica personal. ¿Qué opináis vosotros?